La copa de champaña se me resbaló de los dedos. Los cristales se hicieron añicos contra el piso de mármol, mientras las palabras de mi nueva nuera resonaban por toda la hacienda de la familia Mitchell. Esta es la vergüenza de la familia que nos tocó, había anunciado Samantha a sus acaudalados padres, con esa sonrisa forzada, su mano perfectamente cuidada apenas rozando mi hombro. Parecía que toda la recepción de la boda se había detenido. 200 invitados voltearon a ver a la mujer de 55 años en el discreto vestido azul marino. Fue entonces cuando el rostro de Robert Mitchell se puso tan blanco como la camisa de su smoking. Déjenme volver al principio, porque créanme, esta historia está a punto de ponerse muy interesante. Mi nombre es Margaret Thompson, pero la mayoría de la gente me llama Maggie. Pasé los últimos 15 años perfeccionando el arte de ser estratégicamente invisible, lo que resultó ser un entrenamiento excelente para lo que vendría después. Mi hijo, David, había estado saliendo con Samantha por 8 meses y la había conocido solo 2 veces antes de ese día. 2 cenas breves donde ella me había hecho preguntas directas sobre mi estilo de vida modesto y si quizás necesitaría ayuda con los gastos, a medida que uno se hace mayor. La boda en sí misma fue espectacular. Eso se los concedo. La hacienda Mitchell se extendía por más de 20 hectáreas de campo perfectamente cuidado en el estado de México, con su propia capilla que podía albergar a 300 invitados y jardines que debieron haber costado una fortuna. Samantha flotaba por el pasillo con un vestido que probablemente costó más de lo que la mayoría de la gente gana en meses, y David se veía más feliz de lo que lo había visto desde que su padre falleció. Yo había elegido mi atuendo con cuidado, un vestido azul marino de una tienda departamental elegante, combinado con el collar de perlas de mi abuela. Nada llamativo, nada que atrajera la atención. 13. Mucho que aprendí que la clave para mantener cierta privacidad era parecer exactamente lo que la gente esperaba ver. Una viuda que vivía cómoda, pero modestamente, de la pensión de ingeniero de su difunto esposo y del seguro de vida. La ceremonia fue hermosa, aunque noté que la madre de Samantha, Patricia, me miraba de arriba abajo como si yo fuera algo que no pertenecía. La recepción fue donde las cosas se pusieron realmente interesantes. La familia Mitchell no había escatimado en gastos, con esculturas de hielo, una orquesta de 12 músicos y suficientes flores para abrir su propia florería. Había encontrado una mesa en una esquina viendo a mi hijo de 32 años bailar con su nueva esposa cuando Samantha se acercó con sus padres. «Papá, mamá», dijo con ese tono empalagoso que me hacía rechinar los dientes. «Quiero que conozcan a la madre de David». Y entonces vinieron las palabras que cambiaron todo. La copa de champaña de Robert Mitchell se había congelado a medio camino de sus labios. Sus ojos fijos en mi rostro, con una expresión de súbito reconocimiento que me revolvió el estómago. «Margaret Thompson», susurró, y de repente ya no era invisible. «Espera, ¿no eres la mujer de la reunión de adquisición de Mitchell Holdings de hace 3 años? ¿No eres esa inversionista misteriosa que compró mi compañía?» Las palabras de Robert Mitchell cortaron el ruido de la recepción, como un cuchillo a través de la seda. El color se le fue de la cara a Samantha, mientras nos miraba a su padre y a mí, la confusión reemplazando su anterior petulancia. El brazalete de diamantes de Patricia Mitchell atrapó la luz del candelabro, mientras su mano se llevaba al cuello, y casi podía oír los engranajes girando en su cerebro de socialité. La verdad es que la mayoría de la gente
no sabe cómo se ve la verdadera riqueza. Esperan diamantes y marcas de diseñador, autos llamativos y despliegues ostentosos. Lo que no esperan es a una mujer con un vestido sencillo pero elegante que compra en tiendas normales y conduce un sedán confiable. Y eso es exactamente con lo que he contado durante los últimos 15 años. Todo comenzó con la invención de mi difunto esposo, Tom, una pequeña pieza de tecnología que revolucionó la eficiencia de la batería de los teléfonos inteligentes. Los dos éramos ingenieros, Tom y yo, trabajando para una empresa de tecnología en Zapopan, Jalisco, a principios de los 2000. Cuando Tom desarrolló su sistema de gestión de energía en 2010, pensamos que tal vez ganaríamos lo suficiente para jubilarnos cómodamente. No teníamos idea de que estábamos sentados sobre una mina de oro. La patente se vendió por 22 millones de pesos en 2012. David tenía 24 años entonces, recién salido de su maestría en mercadotecnia, lleno de sueños de construir su propia carrera. Ann, Tom y yo tomamos una decisión ese día que daría forma a los siguientes 13 años de nuestras vidas. Le dijimos a David que habíamos recibido una suma sustancial, lo suficiente para vivir muy cómodos, pero nada extravagante. Él nunca lo cuestionó. Probablemente asumió que eran unos pocos millones a lo sumo. Lo que David no sabía era que 22 millones de mucios de loses eran solo el comienzo. Tom y yo tomamos ese dinero y comenzamos a invertir metódicamente. Primero en acciones de primer nivel, luego en empresas de crecimiento a medida que aprendíamos el mercado, bienes raíces en zonas emergentes y startups de tecnología con fundamentos sólidos. Tom tenía un don para detectar oportunidades infravaloradas antes de que el mercado se diera cuenta. Para cuando murió hace 5 años, en 2020, nuestro portafolio valía más de 800 millones de loses, 800 millones de pesos. La misma cantidad que yo usaría después para adquirir Mitchell Holdings 2 años después de su muerte. La ironía era deliciosa. Mientras Samantha me había estado mirando con preocupación y preguntándome si necesitaba ayuda para administrar mis finanzas a medida que me hacía mayor, yo había sido la inversionista anónima que rescató la empresa en quiebra de su padre. La misma compañía que él casi destruye por una expansión excesiva y una mala gestión de la deuda, lo que lo obligó a aceptar una compra de lo que él pensaba que era una firma de inversión corporativa. Esa firma de inversión era una empresa fantasma controlada por mí. Compré Mitchell Holdings no por malicia, sino porque era fundamentalmente sólida, a pesar de la mala gestión de Robert. La empresa tenía buena estructura, relaciones sólidas con los clientes y empleados talentosos, bajo la supervisión financiera adecuada. Ahora estaba prosperando de nuevo. El hombre que acababa de ser llamado la vergüenza de la familia. Había estado viviendo de mis decisiones de negocio durante los últimos 3 años. Anne, lo siento, dije en voz baja, mirando directamente a Robert. Creo que me está confundiendo con otra persona. Leja, con Dianos, no siente... Pero ambos sabíamos que no lo hacía. Pude ver el reconocimiento en sus ojos, el recuerdo de esa reunión en la sala de juntas, donde me senté en silencio mientras mis abogados manejaban las negociaciones. Apenas me había reconocido entonces, asumiendo que yo era solo la esposa de alguien que lo acompañaba por las formalidades. Ahora, mientras Samantha nos miraba a ambos con creciente alarma,
Me di cuenta de que mi discreción cuidadosamente mantenida estaba a punto de volverse muy complicada. A la mañana siguiente me senté en mi cómodo departamento tomando café de mi taza favorita, viendo a David caminar de un lado a otro por mi sala como un animal enjaulado. Me había llamado a las 7 de la mañana exigiendo respuestas a preguntas que yo no estaba lista para abordar. Había sido imposible dormir después de la recepción. Mi mente revivía el reconocimiento de Robert Mitchell y el pánico que vi en los ojos de Samantha. «Mamá, tienes que ayudarme a entender qué pasó anoche», dijo David, pasándose las manos por el cabello de la misma manera en que lo hacía cuando era un niño frustrado. «Robert Mitchell me apartó después de que te fuiste y me hizo preguntas muy directas sobre las patentes de papá y tus actividades de inversión». Me había escabullido en silencio después de la revelación de Robert alegando agotamiento. La verdad era que necesitaba tiempo para pensar. 15 años de privacidad cuidadosamente mantenida se habían resquebrajado en un solo momento y no estaba segura de cómo manejar la exposición. David había heredado la intensidad de su padre, pero la canalizaba de manera diferente. Donde Tom había sido metódico y estratégico, David era directo y emocional. «¿Qué tipo de preguntas?», le pregunté, aunque tenía una buena idea. Quería saber sobre las patentes de tecnología de papá, si habías estado involucrada en alguna transacción de negocios importante, sobre la situación financiera real de nuestra familia. David dejó de caminar y me miró con esos ojos marrones serios que había heredado de Tom. «Mamá, parecía pensar que eras una especie de inversionista importante. Fue muy bizarro». El café de repente me supo amargo. Esta era la conversación que había estado esperando y temiendo. David había construido su carrera como gerente senior de mercadotecnia a través de su talento genuino y trabajo duro. Se había ganado su puesto en una firma respetada, había comprado su casa con ahorros cuidadosos y vivía dentro de sus posibilidades porque creía que esos eran los valores que Tom y yo le habíamos enseñado. Ni cómo podía explicarle que mientras él trabajaba 60 horas a la semana para ganar sus ascensos, yo podría haber comprado toda su empresa sin forzar mi presupuesto. Mientras él ahorraba diligentemente para el enganche de su casa, yo había estado administrando un portafolio que valía más que la mayoría de los municipios pequeños. «David, siéntate», le dije con suavidad. «Necesitamos hablar». Pero antes de que pudiera continuar, mi teléfono vibró con un mensaje de texto de Samantha. «Margaret, creo que deberíamos almorzar hoy. Hay algunas cosas que David y yo quisiéramos discutir contigo». Le mostré el mensaje a David, viendo cómo su expresión cambiaba de confusión a preocupación. «¿Qué crees que quiere discutir?». Yo tenía una idea bastante clara. Samantha Mitchell no era el tipo de persona que deja los misterios sin resolver, especialmente cuando potencialmente involucraban dinero. Probablemente había pasado toda la noche preguntándole a su padre sobre sus sospechas y ahora estaba lista para investigar más a fondo. La pregunta era, ¿qué tanto había descubierto Robert de ese breve encuentro en la sala de juntas de hace 3 años? «Creo», le dije con cautela, «que tu esposa es más observadora de lo que le hemos dado crédito». El teléfono de David sonó. El nombre de Samantha apareció en la pantalla. Él contestó de inmediato, y pude oír su voz incluso desde el otro lado de la sala, alegre y artificialmente animada. «David, mi amor, esperaba que pudiéramos almorzar todos juntos hoy. Hay algunas cosas familiares que me encantaría discutir con tu madre, ahora que somos oficialmente parientes». Cuando colgó, David me miró con la misma expresión que usaba cuando era un adolescente que sospechaba que yo sabía más sobre su toque de queda incumplido de lo que dejaba ver. «Mamá, ¿hay algo que necesites decirme sobre las finanzas de nuestra familia?».
Fuera de la ventana de mi departamento, vi el ritmo familiar de los trabajadores de la mañana dirigiéndose a sus trabajos. Personas con preocupaciones sencillas sobre plazos y reuniones. Envidiaba su simplicidad, sus preocupaciones ordinarias que me parecían un lujo, comparadas con las mías. Todo, le dije finalmente. Necesito contarte todo. Samantha llegó al restaurante 45 minutos antes, ya sentada en una mesa en una esquina, cuando David y yo entramos. Había elegido el lugar más caro de la ciudad, noté, y había tomado el asiento que le daba la mejor vista de todo el salón. Su cabello rubio perfectamente peinado atrapó la luz de la tarde, y llevaba un traje de diseñador que reconocí de una revista que había visto recientemente. Margaret, David, muchas gracias por venir a verme, dijo, poniéndose de pie para abrazarnos a ambos. Su sonrisa era radiante, pero capté la mirada calculadora en sus ojos verdes mientras evaluaba mi sencillo vestido negro y mi modesta joyería. Pronounce una buena botella de vino para celebrar que somos familia. El vino era un Burdeos que costaba más de lo que la mayoría de la gente gastaba en abarrotes en un mes. Claramente, Samantha estaba haciendo una declaración sobre sus expectativas para esta conversación. Esto es muy amable, querida, dije acomodándome en mi silla, aunque quizás un poco extravagante para un almuerzo familiar informal. Oh, no creo que nada en nuestra familia sea casual ya, respondió ella sin que su sonrisa vacilara. Pasé un tiempo anoche hablando con mi padre sobre sus experiencias de negocios, y compartió algunas historias fascinantes sobre adquisiciones corporativas e inversionistas anónimos. David nos miró a ambos, claramente sintiendo las corrientes subterráneas que no entendía. Samantha, ¿qué tiene que ver esto con el almuerzo? Ella lo ignoró, enfocándose por completo en mí. Sabes, Margaret, me especialicé en negocios. Encuentro que las finanzas corporativas son absolutamente fascinantes, especialmente las estructuras de inversión complejas y las empresas fantasma. Mi padre mencionó que cuando Mitchell Holdings fue adquirida, el comprador fue notablemente discreto. Tomé un sorbo de mi vino y esperé. Quería que ella hiciera el primer movimiento real. Lo interesante de los inversionistas discretos, continuó, es que a menudo tienen muy buenas razones para mantener su privacidad, generalmente relacionadas con una riqueza sustancial que prefieren mantener fuera de la atención pública. Eso suena razonable, dije con calma. Samantha se inclinó ligeramente hacia adelante, su voz adoptando el tono de alguien que comparte un secreto delicioso. Mi padre dijo que la mujer en la reunión de adquisición era callada, elegante y parecía delegar en sus abogados, pero él recordó que en ese momento pensó que tenía el porte de alguien acostumbrado a tomar decisiones significativas. David me miraba fijamente ahora, las piezas comenzando a encajar en su mente. Mamá. Antes de que pudiera responder, Samantha sacó su teléfono y nos mostró una fotografía. Era un artículo de noticias de hace 3 años sobre la adquisición de Mitchell Holdings, incluyendo una pequeña foto de la ceremonia de firma. Allí, parcialmente oscurecida por abogados y ejecutivos corporativos, había una mujer con un vestido azul marino cuyo rostro era apenas visible. La calidad de la foto no es la mejor, dijo Samantha en un tono conversacional, pero la postura de la mujer, su altura, incluso la forma en que sostiene su bolso, es notablemente similar a la tuya, Margaret. El silencio se extendió entre nosotros, mientras David estudiaba la foto, el reconocimiento asomando en su expresión. Tuve que admirar la minuciosidad de Samantha, incluso mientras sentía que mi privacidad, cuidadosamente construida, comenzaba a desmoronarse. Es una gran coincidencia, dije finalmente. ¿No lo crees?
La sonrisa de Samantha tenía un borde afilado ahora. Por supuesto, las coincidencias ocurren todo el tiempo. Como que las dificultades financieras de mi familia comenzaron justo cuando alguien pagó 800 millones por Padro por la empresa de mi padre. O cómo ese mismo inversionista misterioso pareció desaparecer por completo después de la adquisición, casi como si prefirieran permanecer en el anonimato. David dejó su copa de vino con manos temblorosas. Mamá, por favor dime que no eres quien ella cree que eres. Miré a mi hijo, al joven al que había criado para valorar la honestidad y la integridad por encima de todo, y me di cuenta de que 15 años de un engaño bien intencionado finalmente me habían alcanzado. David, hay algunas cosas sobre las patentes de tu padre y nuestras inversiones que nunca te expliqué. El triunfo de Samantha era evidente en cada línea de su rostro perfectamente compuesto. Per mujeres la veía saborear lo que ella claramente pensaba que era su momento de victoria. Me encontré preguntándome si tenía idea de lo que acababa de desatar. 3 días después, me senté en la oficina de mi asesor financiero en el centro de la ciudad, viendo a James Harrison revisar los documentos que había solicitado. El almuerzo con David y Samantha había terminado con mi hijo saliendo furioso después de que yo confirmara sus peores sospechas, y su nueva esposa haciendo sugerencias veladas sobre planificación financiera familiar y responsabilidades compartidas. Ahora necesitaba entender exactamente en qué posición me encontraba. Margaret, tengo que decir que esta es una solicitud inusual, dijo James, ajustando sus lentes mientras estudiaba el perfil financiero de la familia Mitchell extendido sobre su escritorio de caoba. ¿Por qué este interés repentino en los antecedentes familiares de tu nuera? Había llamado a James la mañana después de nuestro desastroso almuerzo, pidiéndole un análisis completo de la situación financiera actual de la familia Mitchell. Lo que había aprendido era más complejo de lo que esperaba, porque no me di cuenta cuando compré Mitchell Holdings, que estaba adquiriendo la herencia de mi futura nuera. Las cejas de James se levantaron. Tu nuera, la que se acaba de casar con David. Cuando asentí, soltó un silbido bajo. Eso es complicado. Dime algo que no sepa. Él abrió varios archivos en su computadora cruzando los datos que había solicitado. Muy bien, caminemos por esto cronológicamente. En 2021, Mitchell Holdings estaba luchando con el servicio de la deuda por préstamos de expansión que habían tomado en 2019. Robert Mitchell había sobrepasado la capacidad de la empresa, comprando competidores más pequeños. Y cuando la economía se contrajo, no pudieron pagar la deuda. Recordé bien esa adquisición. Había sido una de mis inversiones más estratégicas, comprando una empresa fundamentalmente sólida con un descuento debido a un estrés financiero temporal. ¿Cuál era la expectativa de la familia en ese momento? Según los registros financieros que obtuvimos, Samantha Mitchell se había posicionado como la eventual sucesora de su padre. Trabajó allí los veranos durante la universidad, completó su maestría con un enfoque en la gestión de negocios familiares y le había estado diciendo a la gente que se haría cargo de la empresa después de un periodo de transición. Las piezas estaban encajando de una manera incómoda. La compañía y traje gestión profesional eliminé su camino profesional esperado. Más que eso, eliminaste lo que ella veía como su derecho de nacimiento. James abrió otro documento. Aquí es donde se pone interesante. He estado monitoreando algunas consultas discretas sobre tus actividades de inversión. Alguien ha estado haciendo preguntas sobre empresas fantasma, estructuras de adquisición e inversionistas anónimos. Mi estómago se apretó. ¿Qué tipo de preguntas? Preguntas de nivel profesional. No una curiosidad casual, sino el tipo de investigación que sugiere a alguien con formación en negocios y posiblemente conexiones legales. Giró su monitor hacia mí. Margaret, creo que tu nuera ha contratado a un investigador privado.
Las implicaciones me golpearon de inmediato. 15 años de estructuras legales cuidadosas y discreción deliberada podrían ser desvelados por alguien con suficiente motivación y recursos. ¿Qué tan vulnerables somos? Eso depende de cuán profundo estén dispuestos a cavar y qué planean hacer con la información. La expresión de James era seria. Tus protecciones de privacidad son sólidas, pero no son impenetrables. Una investigación decidida con respaldo legal podría eventualmente rastrear las estructuras de propiedad hasta ti. Pensé en el comportamiento de Samantha en el almuerzo, la forma en que había presentado sus descubrimientos como un jugador de ajedrez que revela una estrategia ganadora. ¿Qué recomendarías? Honestamente, anticípate a esto. Si ella está construyendo un caso para algún tipo de reclamo financiero u obligación familiar, es mejor controlar la narrativa que ser expuesta por ella. Él se recostó en su silla, pensativo. Pero Margaret, hay algo más en lo que necesitas pensar. Si esto se hace público, no solo te afectará a ti. La carrera de Debe podría verse afectada si parece que su éxito estuvo conectado con una riqueza familiar de la que ni siquiera era consciente. No había considerado completamente ese ángulo. La reputación de David en el mundo del marketing se construyó sobre el mérito. Si saliera a la luz que su madre era una inversionista importante, la gente podría cuestionar cada ascenso que había ganado, cada relación con un cliente que había construido. La ironía era amarga. Había escondido mi riqueza para protegerlo y ahora ese secreto podría dañar todo lo que él había trabajado para lograr. Hay una cosa más, continuó James, abriendo un último documento. La situación financiera actual de la familia Mitchell es más precaria de lo que parece. Han estado manteniendo su estilo de vida a través de créditos y préstamos, probablemente esperando que Robert encontrara otra oportunidad de negocio o que Samantha se casara con alguien adinerado. Y ahora ella cree que lo ha hecho. Exacto. Pero Margaret, si están planeando algún tipo de acercamiento para pedir asistencia financiera o inclusión en tus inversiones, necesitas estar preparada para lo que eso podría implicar. Esto ya no será una simple conversación familiar. Mientras salía de la oficina de James, me di cuenta de que me enfrentaba a la misma decisión que Tom y yo habíamos tomado hace 15 años, solo que ahora las apuestas eran mucho más altas. Esta vez, no solo estaría protegiendo la independencia de mi hijo, estaría luchando para evitar que todo lo que había construido se usara en contra de mi familia. Esa noche hice algo que no había hecho en meses. Abrí una botella del buen vino que Tom y yo habíamos estado guardando para ocasiones especiales. Me serví una copa generosa y extendí 15 años de registros financieros sobre mi mesa de comedor. Si Samantha quería jugar a ser detective, estaba a punto de descubrir que había elegido a la persona equivocada para subestimar. Los números contaban una historia de paciencia y estrategia que casi había olvidado. Tom y yo no solo tuvimos suerte con la venta de su patente, fuimos metódicos, investigando cada inversión, diversificando con cuidado y reinvirtiendo las ganancias en oportunidades emergentes. Esos 22 millones iniciales habían crecido a 50 millones para 2015, luego a 200 millones para 2018. Para cuando Tom murió, valíamos más de 800 millones y yo había continuado haciéndolo crecer constantemente. Más importante aún, había estado construyendo en silencio algo más grande que solo riqueza. Era dueña de participaciones significativas en 12 empresas diferentes. Tenía acuerdos de licencia sobre 17 tecnologías distintas
y tenía inversiones en todo, desde energía renovable hasta biotecnología. No solo era rica, estaba conectada con la innovación de maneras que ni siquiera James entendía por completo. Mi teléfono vibró con un mensaje de texto de David. Misguided, mamá, Samantha y yo quisiéramos ir a visitarte mañana por la noche. Ella tiene algunas ideas sobre cómo nuestra familia debería manejar esta nueva información. Casi me reí. ¿Samantha tenía ideas? ¿En serio? Podía imaginar lo que esas ideas podrían incluir. Probablemente algo relacionado con fideicomisos familiares y reuniones para un enfoque más colaborativo en la toma de decisiones financieras. Lo que ella aún no entendía era que yo había estado manejando expectativas y protegiendo mis intereses durante más tiempo de lo que ella había estado trabajando en los negocios. Abrí mi laptop y comencé a investigar los detalles de las actividades recientes de Samantha. Si había contratado a un investigador privado, habría rastros, registros financieros, patrones de comunicación, cambios en su rutina diaria que sugerían que estaba construyendo un caso para algo. Lo que encontré fue fascinante y preocupante. Samantha, de hecho, había contratado una firma de investigación privada, Investigaciones Cárdenas, que se especializaba en rastreo de activos corporativos. También había estado en contacto con un abogado, que se especializaba en disputas de riqueza familiar. Lo más revelador, había abierto varias cuentas de crédito nuevas en el último mes, probablemente financiando su investigación con la expectativa de que se saldaría con un beneficio sustancial. Ella no se había casado con mi hijo por amor. Se había casado con él como una estrategia de inversión. El vino me estaba poniendo filosófica, o tal vez solo honesta conmigo misma por primera vez en años. Había pasado 15 años siendo la viuda discreta, contenta de dejar que la gente asumiera que vivía cómoda pero modestamente, mientras yo, en silencio, construía algo sustancial. Pero la pequeña actuación de Samantha en la recepción de la boda había cambiado algo fundamental. Estaba cansada de ser subestimada, más que cansada. Ya no me escondía. Mañana, cuando David trajera a su esposa a discutir sus ideas para el futuro financiero de nuestra familia, les daría a ambos una lección sobre a quién decidieron investigar. Porque Margaret Thompson, la inversionista cuidadosa, estaba a punto de convertirse en Margaret Thompson, la oponente estratégica, y yo tenía 15 años de experiencia ganando juegos que otras personas ni siquiera sabían que estaban jugando. David llegó a mi departamento la noche siguiente con Samantha, ambos con la actitud de diplomáticos que se acercan a una negociación delicada. Me había preparado para su visita con cuidado, sirviendo un sencillo plato de quesos y frutas y abriendo una botella de vino de precio moderado. Nada que sugiriera los recursos que realmente tenía disponibles. «Mamá, gracias por aceptar sentarte con nosotros», comenzó David, su voz con el tono cuidadoso de alguien que camina por un campo minado. «Sé que los últimos días han sido complicados». Samantha se había vestido para la ocasión con un traje de negocios conservador. Su formación en negocios era evidente en la carpeta que llevaba y la forma en que se acomodó en mi sillón. «Margaret, quiero empezar diciendo que todo lo que discutamos esta noche se queda en la familia. Estamos todos del mismo lado aquí». Casi sonreí ante su presunción. «Claro, querida. ¿Qué querían discutir?». Abrió su carpeta revelando varios documentos que obviamente había preparado con cuidado. Bueno, he estado pensando en nuestra conversación del almuerzo y me doy cuenta de que quizás empezamos con el pie izquierdo. Lo que me gustaría proponer es un enfoque más colaborativo para la planificación financiera familiar. ¿Colaborativo en qué sentido? David se movió incómodo a su lado.
claramente inseguro de la dirección que esto estaba tomando. Samantha tiene algunas ideas sobre cómo podríamos estructurar las cosas para beneficiar a todos los involucrados. La cosa es, Margaret, continuó Samantha, su voz adquiriendo el tono seguro de alguien que presenta una propuesta de negocio. La riqueza familiar funciona mejor cuando se administra estratégicamente a través de las generaciones. David y yo hemos estado discutiendo cómo podríamos crear una estructura que proteja tu privacidad mientras brinda más transparencia para la planificación familiar. Ahí estaba el verdadero propósito de esta reunión. Tomé un sorbo de mi vino y esperé a que continuara. Estábamos pensando en establecer una fundación familiar, algo que nos permitiera hacer contribuciones caritativas y al mismo tiempo ofrecer algunas ventajas fiscales y una coordinación de inversiones. Sacó lo que parecía ser un documento legal preliminar. Algunas conversaciones iniciales con un abogado que se especializa en la gestión de patrimonio familiar. La audacia era impresionante. Había descubierto que yo tenía dinero e inmediatamente había comenzado a planear cómo acceder a él, con consulta legal y propuestas formales incluidas. Eso suena muy bien pensado. La fundación sería controlada por una junta de fideicomisarios familiares. Continuó con entusiasmo. Tú, yo, David, eventualmente cualquier hijo que podamos tener. Nos daría a todos voz en las decisiones financieras importantes mientras se mantiene una supervisión adecuada. David miraba los documentos que ella había producido abrumado. Samantha, quizás deberíamos ir más despacio. Esto es mucho para procesar. En realidad, David, creo que tu esposa ha pensado considerablemente en esta propuesta, dije con calma. Dime, Samantha, ¿qué tipo de financiación inicial tenías en mente para esta fundación? Sus ojos se iluminaron ante lo que interpretó como interés. Bueno, eso dependería del alcance de las actividades caritativas que quisiéramos realizar. Estaba pensando que tal vez podríamos empezar con algo lo suficientemente sustancial como para tener un impacto real. Quizás 50 o 60 millones para establecer credibilidad en la comunidad filantrópica. 50 o 60 millones como punto de partida de una mujer que me había llamado la vergüenza de la familia hacía menos de una semana. Y la estructura de la junta que mencionaste. Continué en tono de conversación. ¿Cómo se asignarían los derechos de voto? Creo que la representación equitativa tiene más sentido, respondió con confianza. 3 fideicomisarios, 3 votos, muy democrático. Dejé mi copa de vino y la miré directamente. Samantha, ¿puedo preguntarte algo con honestidad? Claro. ¿Amas a mi hijo? La pregunta la tomó claramente por sorpresa. Miró a David, luego de regreso a mí. ¿Qué clase de pregunta es esa? Una sencilla. ¿Amas a David por lo que es? ¿O amas lo que crees que estar casada con él podría proporcionarte? El silencio en la sala era eléctrico. David me miraba con creciente alarma y la fachada compuesta de Samantha comenzaba a resquebrajarse. Creo que esa es una caracterización injusta de nuestra relación, dijo finalmente. ¿Lo es? Me levanté y caminé hacia mi librero, sacando una carpeta que había preparado. Tengo información que podría ayudar a aclarar las cosas. Volví a mi asiento y abrí la carpeta, revelando el informe de investigación que James había preparado sobre las actividades recientes de Samantha. Su rostro palideció al reconocer algunos de los documentos. Este es un registro de tus comunicaciones con Investigaciones Cárdenas en las últimas 2 semanas, dije con calma. Aparentemente, los contrataste para investigar estructuras de propiedad corporativa
y rastrear inversionistas anónimos. Bastante caro, por lo que veo. David miró a su esposa con creciente incredulidad. Samantha, ¿contrataste investigadores privados? No es lo que parece, dijo ella rápidamente. Crimson solo estaba tratando de entender mejor la situación financiera de nuestra familia. Estabas construyendo un caso, la corregí. Estos registros muestran que también consultaste con una firma de abogados que se especializa en disputas de patrimonio familiar y desafíos de fideicomisos. Saqué otro documento. Esto es interesante. Abrirás 3 nuevas cuentas de crédito en el último mes, pidiendo prestado contra tus mejoras financieras familiares esperadas. Esa es una suposición bastante grande. Samantha estaba luchando ahora, su compostura cuidadosa completamente desaparecida. Margaret, tienes que entender, solo estaba tratando de proteger los intereses de nuestra familia. Si hay activos sustanciales involucrados, necesitamos planear apropiadamente. ¿Los intereses de quién exactamente?, pregunté, porque según este perfil financiero que James preparó, la situación de tu familia es considerablemente más precaria de lo que has estado dejando ver. Extendí varios documentos más sobre la mesa de centro. La hacienda de tus padres está hipotecada en casi el 80% de su valor. Sus cuentas de inversión han sido agotadas para mantener su estilo de vida desde que tu padre perdió Mitchell Holdings. La mayor parte de sus ingresos actuales en realidad provienen de arreglos de consultoría que yo he mantenido a través de la nueva gestión de la compañía. David estaba leyendo los documentos, su rostro pasando de confusión a enojo y algo que parecía desamor. Mamá, ¿cómo sabes todo esto? David, cuando alguien intenta investigarme, yo los investigo a ellos. Y lo que descubrí es que la familia de tu esposa ha estado viviendo de tiempo y dinero prestados durante los últimos 3 años. Samantha encontró su voz, pero ahora estaba temblorosa. Manslaughter, eso no cambia el hecho de que ahora somos familia, que deberíamos estar trabajando juntos en lugar de uno contra el otro. Tienes toda la razón, dije, poniéndome de pie y caminando hacia mi ventana. Deberíamos estar trabajando juntos. La pregunta es, ¿qué tipo de trabajo tenías en mente? Me di la vuelta para mirarlos a ambos, porque esto es lo que creo que pasó. Descubriste que yo tengo dinero e inmediatamente comenzaste a planear cómo acceder a él. No cómo contribuir a él, no cómo ayudar a administrarlo, sino cómo reestructurarlo para que tuvieras control sobre las decisiones de gasto. «Eso no es justo», protestó Samantha. ¿No lo es? Saqué un documento más de mi carpeta. Esta es la grabación de una conversación telefónica que tuviste con tu compañera de universidad 3 semanas antes de que conocieras a David. En ella mencionas específicamente que estás cansada de salir con hombres que no pueden proporcionarte seguridad financiera y que estás buscando a alguien de una familia estable, con buenas perspectivas a largo plazo. El silencio que siguió fue absoluto. David miraba a su esposa como si nunca la hubiera visto antes, y Samantha parecía estar calculando qué tan rápido podía retirarse de esta conversación. David, dije con suavidad, creo que necesitas preguntarte a ti mismo si la mujer con la que te casaste es la persona que creías que era. Pero incluso mientras lo decía, me di cuenta de que esta confrontación era solo el comienzo. Samantha Mitchell no era el tipo de persona que se rinde fácilmente. Y yo acababa de mostrarle exactamente lo que estaba en juego. Si antes había sido estratégica, ahora estaba a punto de volverse peligrosa. ¿Qué pasa ahora?, preguntó David en voz baja. Miré a mi hijo.
al hombre que había criado para valorar la honestidad y el trabajo duro. Y tomé una decisión que cambiaría todas nuestras vidas. Ahora descubriremos de qué está hecha realmente cada persona. Las siguientes 2 semanas pasaron en un silencio cauteloso. David se mudó de regreso a su departamento temporalmente, diciéndome que necesitaba tiempo para procesar todo y descubrir que es real ya. Samantha se había ido, furiosa de mi departamento esa noche, pero no sin antes dejar claro que consideraba nuestra conversación una declaración de guerra. Ella demostró ser más peligrosa de lo que había anticipado. La primera señal de problemas llegó cuando James Harrison me llamó un viernes por la mañana, su voz tensa de preocupación. Margaret, tenemos un problema. Alguien ha estado haciendo preguntas con la Comisión Nacional Bancaria y de Valores sobre tus estructuras de inversión. Consultas profesionales que sugieren que están construyendo un caso para algún tipo de violación regulatoria. Sentí que mi estómago se encogía. ¿Qué tipo de violaciones? No divulgar adecuadamente la propiedad de beneficio en empresas que cotizan en la bolsa. Posible uso de información privilegiada en algunas de tus adquisiciones. Preguntas sobre si tus empresas fantasma reportaron adecuadamente sus actividades. Hizo una pausa. Margaret, esto ya no es curiosidad casual. Alguien está tratando de construir un caso legal en tu contra. Sabía exactamente quién era esa persona. ¿Qué tan serio es esto? Depende de lo que encuentren y lo que intenten hacer con ello. Tus estructuras son legales, pero los arreglos financieros complejos a veces pueden parecer sospechosos a los reguladores que no entienden el contexto completo. Si presentan una denuncia formal, podrías estar viendo meses o años de investigación, incluso si al final te absuelven. Las implicaciones eran asombrosas. No solo los costos legales y el tiempo, sino la publicidad que destruiría la privacidad que había mantenido durante 15 años. ¿Qué recomendarías? Honestamente, termina esto antes de que empeore. Cualquier disputa familiar que desencadenó esta investigación necesita ser resuelta rápidamente porque el escrutinio regulatorio tiene una forma de expandirse más allá de la denuncia original. Colgué y me senté en mi departamento, pensando en mis opciones. Samantha había escalado de la investigación privada a una potencial guerra legal, probablemente esperando forzarme a un acuerdo en lugar de arriesgar la exposición pública. Era una estrategia inteligente, aunque moralmente cuestionable. Mi teléfono sonó. El nombre de David apareció en la pantalla. Mamá, necesitamos hablar. Algo ha pasado. Llegó 1 hora después, con un aspecto demacrado y más viejo de sus 32 años. Samantha ha solicitado la separación, dijo sin preámbulos. Su abogado dice que está preocupada por posibles responsabilidades financieras y activos familiares no divulgados. Casi admiré su minuciosidad. Al solicitar la separación se estaba protegiendo legalmente mientras se posicionaba para un posible acuerdo de divorcio. Lo siento, David, con ojos que tenían más dolor que enojo, porque siento que orquestaste todo esto como si quisieras que mi matrimonio se desmoronara para poder demostrar algo sobre sus motivaciones. La acusación me dolió más de lo que esperaba. David, nunca quise que tu matrimonio fracasara. Quería que entendieras con quién te habías casado, antes de que fuera demasiado tarde para tomar una decisión informada. Destruyendo las finanzas de su familia, investigándola como si fuera una criminal. Negó con la cabeza. Mamá, ya ni siquiera sé quién eres. Eso dolió, pero me armé de valor. Soy la misma persona que te crió para valorar la honestidad y la integridad.
la misma persona que quería que tuvieras éxito por tus propios méritos, en lugar de con dinero familiar. Y mira cómo resultó eso, dijo con amargura. Mi esposa me está dejando. La situación financiera de su familia se está desmoronando y ahora descubro que mi madre es una especie de magnate corporativo que me ha estado mintiendo por 15 años. Quise estirarme para abrazarlo, para consolarlo, como lo había hecho cuando era un niño con la rodilla raspada o un juguete roto, pero la distancia entre nosotros se sentía insalvable. Y algo más que necesitas saber. Samasanta ha presentado quejas ante los reguladores federales sobre mis actividades de inversión. Está tratando de forzarme a una batalla legal pública. Me miró fijamente. ¿Qué significa eso? Significa que esto no ha terminado. Apenas está comenzando. Y necesito que decidas si vas a estar conmigo o si vas a dejar que ella destruya todo lo que he construido para proteger a nuestra familia. El silencio se extendió entre nosotros. Finalmente, David me miró, con algo que podría haber sido el comienzo del entendimiento. ¿Qué necesitas que haga? La reunión tuvo lugar en la sala de conferencias de James Harrison el lunes siguiente. Estábamos presentes yo, David, Samantha, su abogado, Marcus Webb, y sus padres, Robert y Patricia Mitchell. La atmósfera era lo suficientemente tensa como para cortarla con un cuchillo. Seamos claros sobre por qué estamos aquí, comenzó Marcus Webb, ajustando su costoso traje mientras extendía documentos sobre la mesa de caoba. La cuestión ha descubierto que la señora Thompson ha estado ocultando activos sustanciales mientras permitía que la familia de la esposa de su hijo experimentara dificultades financieras. Esto sugiere un patrón deliberado de engaño o una posible impropiedad financiera que justifica una investigación. James Harrison, sentado a mi lado, respondió con calma. Señor Webb, las actividades financieras de la señora Thompson son completamente legales y están debidamente reportadas. Las recientes quejas regulatorias de su cliente parecen estar motivadas por quejas personales más que por preocupaciones legítimas. Samantha se inclinó hacia adelante, su voz cuidadosamente controlada. Esto no se trata de quejas personales, se trata de responsabilidad familiar y transparencia. Margaret ha estado manipulando las vidas de las personas mientras fingía ser algo que no es. Finalmente hablé. Samantha, nunca he manipulado a nadie. Invertí en empresas de bajo rendimiento y las mejoré. Mantuve mi privacidad porque prefería la discreción a la publicidad. Ninguna de esas cosas es ilegal o inmoral. Compraste la empresa de mi padre y lo dejaste pensar que había fracasado como empresario, replicó ella. Tu padre sí fracasó como empresario, respondí con calma. Yo salvé su empresa y protegí los trabajos de sus empleados. Bajo su gestión, Mitchell Holdings habría estado en bancarrota en cuestión de meses. Robert Mitchell, que había estado en silencio hasta ahora, se aclaró la garganta. Señora Thompson, aprecio lo que hizo por la compañía, pero no puede negar que ha sido estratégica al ocultar su participación en los asuntos de nuestra familia. Estratégica sí, engañosa no. Usted nunca preguntó sobre mis actividades de inversión y yo no tenía la obligación de ofrecerle la información. Marcus Webb sacó una carpeta gruesa. Señora Thompson, tenemos evidencia de que ha usado su posición financiera para manipular múltiples situaciones que involucran a la familia de mi cliente.
las tarifas de consultoría pagadas al señor Mitchell, el momento de varias decisiones de negocios que afectan su estabilidad financiera, incluso la investigación de las actividades personales de mi cliente. ¿Evidencia de qué exactamente?, preguntó James. De un patrón de control y manipulación diseñado para mantener el poder sobre el futuro financiero de esta familia. Miré alrededor de la mesa a estas personas que pensaban que entendían el juego que estaban jugando. Señor Webb, permítame dejar algo muy claro. Yo no controlo a la familia de su cliente. No les debo dinero. No les debo explicaciones. Y ciertamente no les debo acceso a mis activos. Pero le debes honestidad a tu hijo, interrumpió Samantha. Y le debes a tu nuera un respeto básico. ¿Respeto? Sentí que algo frío se instalaba en mi pecho. Me presentaste como una vergüenza de la familia en tu recepción de bodas. Contrataste investigadores para indagar en mis asuntos privados. Presentaste quejas regulatorias para tratar de forzarme a un acuerdo financiero. Y ahora quieres darme una conferencia sobre el respeto. El silencio que siguió fue ensordecedor. David, que había estado callado durante toda la reunión, finalmente habló. ¿Qué quieres, Samantha? ¿Qué se necesita para terminar con esto? Ella intercambió miradas con su abogado. Luego me miró directamente a mí. Quiero un acuerdo financiero familiar formal. Algo que establezca expectativas y responsabilidades claras para todas las partes. ¿Qué tipo de responsabilidades?, pregunté. Marcus Webb sacó otro documento. Estamos proponiendo una estructura de fideicomiso familiar con gobernanza compartida y políticas de distribución definidas. La señora Thompson contribuiría con una porción sustancial de sus activos al fideicomiso, que sería administrado por una junta familiar en beneficio de todos los miembros. Casi me reí de la audacia. ¿Quieres que ponga mi dinero en un fideicomiso controlado por un comité que incluya personas que me han estado investigando y presentando quejas en mi contra? Queremos un acuerdo justo que proteja los intereses de todos, dijo Samantha. Me levanté y caminé hacia la ventana de la sala de conferencias, mirando la calle de la ciudad donde la gente seguía con sus vidas normales, ajena a la guerra financiera que se libraba 20 pisos por encima de ellos. Tangled, tengo una contrapropuesta, dije finalmente. Samantha, tienes 72 horas para retirar todas las quejas regulatorias y cesar todas las actividades de investigación. A cambio, proporcionaré un acuerdo que les permita a ti y a tus padres mantener su estilo de vida actual sin más interferencia de mi parte. ¿Qué tipo de acuerdo?, preguntó Marcus Webb con suspicacia. 5 millones millón. Un pago único. A cambio firman acuerdos para nunca volver a contactar a mi hijo o a mí. La sala se quedó en completo silencio. David me miró en estado de shock. Mamá, no puedes estar hablando en serio. Pero estaba completamente seria. Acaba de ofrecer pagar 5 millones para sacar a personas tóxicas de nuestras vidas para siempre. Y a juzgar por las expresiones alrededor de la mesa, todos estaban comenzando a entender exactamente cuán seria era yo al proteger lo que me importaba. 5 millones, repitió Samantha lentamente, como si probara cómo sonaban las palabras. ¿Para nunca volver a contactar a David? Eso es correcto. Marcus Webb ya estaba calculando. Pude verlo en sus ojos. 5 millones eran más de lo que su cliente podría esperar ganar en cualquier procedimiento legal, y venía sin años de riesgo de litigio. Señora Thompson, esa es una oferta generosa, pero parece diseñada para romper un matrimonio en lugar de resolver una disputa familiar. Señor Webb, el matrimonio ya estaba roto.
Simplemente estoy ofreciendo pagar por un final limpio en lugar de uno desordenado. David se levantó abruptamente. Mamá, paren. Ambos, solo paren. Miró alrededor de la sala con una expresión de completo disgusto. Esto es una locura. Estamos sentados aquí negociando el precio de mi matrimonio como si fuera una transacción de negocios. ¿Y no es exactamente lo que ha sido?, pregunté con suavidad. Se volvió hacia Samantha, su voz con un dolor que me hizo doler el corazón. Samantha, necesito que me respondas algo con honestidad. ¿Te casaste conmigo porque me amabas o porque pensaste que yo venía de una familia con dinero? El silencio se extendió por casi un minuto completo. No es una pregunta justa, dijo ella finalmente. Es la única pregunta que importa. Vi el rostro de mi hijo mientras esperaba una respuesta que nunca llegó. En ese silencio, 15 años de lecciones de crianza cuidadosas, discreción financiera y secreto protector se cristalizaron en un solo momento de claridad. 5 millones de lingres sin cosa, repetí mirando directamente a Samantha. Además, arreglé para que tus padres se queden con su casa y que tu padre mantenga su posición de consultor en la nueva Mitchell Holdings. Firmas los papeles y te alejas de mi familia. ¿Y si me niego? Sonreí y por primera vez en todo este calvario fue una sonrisa completamente genuina. Entonces no obtienes nada. Tus padres pierden su casa, tu padre pierde sus ingresos y pasas los próximos años en procedimientos legales que te costarán mucho más de lo que podrías esperar ganar. Marcus Webb le susurraba urgentemente al oído de Samantha, probablemente explicándole la realidad matemática de la situación. 5 millones en mano versus años de costosos litigios con un resultado incierto. Necesito tiempo para considerar esto, dijo Samantha. Tienes hasta el mediodía de mañana. Después de eso, la oferta expira y lidias con las consecuencias de las quejas que presentaste. Mientras la reunión se disolvía, David se quedó atrás mientras los demás salían. Mamá, ¿de verdad acabas de comprar mi libertad a mi esposa? No, cariño, solo te di la información que necesitabas para tomar tu propia decisión. Estuvo callado por un largo momento. ¿Qué pasa si ella acepta el dinero? Entonces sabrás exactamente quién era y podrás seguir adelante con tu vida. Y si no lo hace, entonces aún sabrás quién era, y me aseguraré de que se arrepienta de haber intentado manipular a nuestra familia. David me miró con algo que podría haber sido admiración mezclada con miedo. ¿Cuándo te volviste tan implacable? Pensé en la pregunta seriamente. Creo que siempre lo fui, David. Simplemente nunca tuve una razón para mostrarlo antes. A la mañana siguiente, a las 11:47 a.m., Marcus Webb llamó a James Harrison para aceptar el acuerdo. Para las 5 de la torre y dinado, los papeles estaban firmados y el dinero transferido. Samantha tomó los 5 millones de los idos y desapareció de nuestras vidas tan completamente como si nunca hubiera existido. David solicitó el divorcio la semana siguiente, citando diferencias irreconciliables. 6 meses después, me llamó un domingo por la noche. Mamá, conocí a alguien. Se llama Sara. Es maestra y no tiene idea de que eres rica. ¿Cómo lo sabes? Porque cuando le dije que mi madre vivía en un lindo departamento y conducía un auto confiable, me dijo que eso sonaba como el tipo de mujer que tenía sus prioridades claras. Sonreí, sintiendo que algo se relajaba en mi pecho, que había estado tenso durante años. Ella suena perfecta. ¿Cuándo la conozco? El próximo domingo. Pero mamá, cuando tengamos la cena, ¿puedes ser solo la mujer que me crió para trabajar duro y tratar a la gente con respeto? ¿Puedes dejar al magnate corporativo en casa?
Me reí, dándome cuenta de que después de 15 años de esconder quién era, finalmente había aprendido la diferencia entre ser invisible y ser privada. Por supuesto, mi amor, pero si resulta que está investigando las finanzas de nuestra familia, todas las apuestas están canceladas. Trato hecho, dijo, y pude oír que estaba sonriendo a través del teléfono. Por primera vez en meses, el futuro se veía exactamente tan brillante como siempre lo había planeado.